Buenos días. Como ha dicho Cristina, soy Pilar Maza, coordino la Secretaría Conjunta y esperamos que todas y todos estéis bien. Muchas gracias por inscribiros a nuestro webinar sobre procedimiento de modificaciones y medidas excepcionales que se han tomado en el programa en relación a la crisis sanitaria del coronavirus. Antes de empezar, quiero recordar que, como todos los webinars que organiza el programa, todas las presentaciones, tanto el vídeo del seminario como todas las presentaciones que vais a ver, estarán disponibles en la web y os las podéis descargar. Normalmente os enviaremos un correo con el enlace, pero en el momento en el que están disponibles, cualquiera haya participado, ¿no?, tiene acceso a todas ellas. Y una última nota importante: cualquier duda que vayáis teniendo durante este webinar podéis escribir en el chat. Conforme vayamos desarrollando la sesión, iremos respondiendo a las preguntas. Y nada más, aparte de agradecer al Ayuntamiento de Jaca, que posibilita la emisión de este seminario virtual. En el programa de los minutos que vamos a tener a continuación lo hemos dividido en dos partes. Una primera, donde vamos a presentar rápidamente las medidas tomadas por el programa, y a continuación las gestoras de la Secretaría Conjunta van a presentar el procedimiento de modificaciones. Los que tenéis ya programados vuestros proyectos en primera y segunda convocatoria habéis podido participar en seminarios con información similar, y la peculiaridad es que se implementa toda esta parte de medidas también. Entonces, vamos a comenzar. Como decía, voy a poner una pequeña presentación. A ver, un momento. Bien. Antes de deciros las medidas nuevas que se acaban de aprobar hace muy pocos días, sí que sabéis que desde mitad de marzo, cuando comenzó esta situación, el programa en ningún momento ha interrumpido plazos, sigue su ritmo con cierta normalidad en la medida de las posibilidades, y como sabéis, todo el equipo está disponible, todos los procesos han continuado y respetando los plazos con la mayor flexibilidad para los proyectos. También se ha desmaterializado todo lo que son firmas originales en convenios FEDER y adendas, es decir, todos aquellos que os habéis visto en este tipo de situaciones. También sabéis que hemos hecho toda la información a través de medios telemáticos. Desmaterialización significa, como sabréis, el utilizar los medios telemáticos y el papel dejarlo a un lado. Todos debemos, cada uno, conservar sus originales, pero para funcionar lo hacemos a través o bien de la plataforma SIGEFA o bien a través de comunicaciones electrónicas. Por supuesto, también en la declaración de gastos de 1 de abril, todos aquellos que hayáis estado involucrados, pues también sabéis que hubo una propuesta de flexibilización, que ha habido varios plazos distintos y, en principio para septiembre, de momento se mantiene esa fecha de 1 de septiembre. También una de las cosas que se hizo desde el primer momento es la preparación de unos cuestionarios online para conocer directamente de vosotros el impacto de la situación en los proyectos, y precisamente ha sido a través de esta recogida de datos que se han planteado algunas medidas y que son las siguientes. Por un lado, en el procedimiento de modificaciones en interno ha habido una agilización y una simplificación. Es decir, para vosotros, ahora lo veremos, tenéis que presentar igualmente una solicitud de modificación, pero en interno la respuesta va a ser muy rápida. Ahora lo vemos. En las declaraciones de gastos también se ha desmaterializado. Ese documento que teníais que enviar firmado, se ha eliminado el envío y lo tenéis que tener en la plataforma, también ahora lo vemos. Y luego ha habido una serie de reglas financieras del programa que se han modificado. También ahora las vamos a ver, vinculadas con gastos no previstos, con material, equipamiento informático y relativas a los límites de costes simplificados. Ayer por la tarde recibiríais todos un correo electrónico con unos enlaces a las guías del programa que se han actualizado y que, por supuesto, recomendamos que os descarguéis, porque tienen
pues, correcciones y toda esta nueva información y, bueno, podéis eliminar las anteriores, las versiones anteriores. Entonces, en relación, un poco por entrar, y voy a ser bastante breve en estas medidas, como decía, en el procedimiento de modificaciones se agilizan los trámites. Lo que antes nos podía costar como mínimo un par de meses va a ser cuestión de días y va a ser bastante rápido. O sea, es un trabajo que requiere un esfuerzo al programa, pero nos parecía muy importante que aquellos proyectos que necesiten, sean prórrogas o sean otro tipo de modificaciones, debidas a este tema de la situación de crisis sanitaria, en esos casos lo vamos a agilizar. Entonces, en particular, cuando las prórrogas sean de menos de 6 meses, aún vamos a ser más rápidos en dar una respuesta. Entonces, bueno, pues este asunto del procedimiento, como he dicho al principio, las gestoras van a presentarlo todos los tipos de modificaciones que pueden tener los proyectos, lo van a presentar con más detalle. Simplemente recordaros que siempre es el beneficiario principal, el jefe de fila, quien debe presentar la solicitud en nombre de todos y habiéndola trabajado colectivamente con cada uno, pues con sus socios, y que esto, bueno, esto ya era un asunto que estaba resuelto con anterioridad, pero ya hay desmaterialización en el procedimiento, es decir, no tenéis que enviarnos a la Secretaría Conjunta ningún documento original, todo en la plataforma. Pasamos a las medidas excepcionales relacionadas con cambios en las reglas financieras del programa. Es decir, en una de las primeras medidas es, como sabéis, cuando hay un gasto que no está previsto en una categoría de gastos, este es un tema que hasta ahora no se ha permitido cambiar, modificar. Sin embargo, cuando haya habido gastos vinculados pues a que habéis tenido que hacer algún cambio en el proyecto como consecuencia de la crisis sanitaria, esos gastos serían elegibles siempre que lo justifiquéis al presentar la declaración. En todos los casos, aquí igual voy a ser un poco muy pesada porque lo voy a repetir, pero no es necesario, porque esto es una norma que se mantiene, presentar una solicitud de modificación relacionada con desviación entre categorías de gasto cuando esa desviación es inferior al 10% entre las categorías de gasto y de proyecto. Esto ya no es una cuestión que vaya socio por socio, sino que ese examen, ese análisis que hacéis de la desviación tiene que ser a nivel del proyecto. Entonces, pasaríamos a una siguiente medida que, bueno, puede ir vinculada con la anterior o no. En la guía de promotor de proyectos, donde tenéis en la parte B todas las reglas de financiación y financieras del programa, hay una regla que especifica que en el último año no se pueden comprar equipos informáticos, bueno, salvo que tengáis una autorización del programa. Sin embargo, excepcionalmente también, si debido a la situación de crisis sanitaria hay una necesidad de equipamientos informáticos que no estaban previstos, que pueden ser pues para teletrabajar o porque teníais acciones, por ejemplo, de formación presencial o eventos y vais a hacerlo por vía telemática y necesitáis pues, invertir en determinados equipos o en determinadas herramientas, estos gastos sí que con la debida justificación son elegibles. Y lo mismo que he dicho antes, no es necesario solicitar esa modificación siempre que la desviación entre categorías de gasto del proyecto sea inferior al 10%. La tercera y última de las medidas financieras excepcionales es que se han eliminado los límites de los costes simplificados. Es cierto que esta medida va a afectar a muy pocos proyectos, bueno, pero nos parecía relevante también darla a conocer. Es decir, se elimina ese techo que hay en los gastos de oficina y los de personal a tanto alzado, que es el 20% de los gastos directos. Y una última medida que va relacionada con las declaraciones de gastos, que como he dicho al principio, que se desmaterializan los documentos que se suben al SIGEFA y que ya no es necesario enviar firmado al controlador de primer nivel esa declaración firmada. Muy importante, sí que cada beneficiario tiene la obligación de custodiar los originales. Bueno, antes de dar paso a la presentación que van a hacer las gestoras relacionada con el procedimiento de modificaciones, sí que os queremos recordar el próximo webinario, seminario virtual, que va a ser sobre indicadores y que va dirigido específicamente a los beneficiarios principales, que son quienes tienen la responsabilidad de presentar anualmente esta información. Este seminario es el 1 de julio
en el mejor plazo posible os enviaremos a los jefes de FIRA, a los beneficiarios principales, la invitación para que os podáis inscribir, y también el recordar que la próxima declaración individual de gastos es el 1 de septiembre. Bueno, con esto finaliza esta presentación de las medidas aprobadas por el programa, y le paso la palabra a Teresa Zas, que empieza con el procedimiento de notificaciones. Muchas gracias. Ya puedes. Estamos intentando solucionar un problema de audio. Vamos a intentar solucionarlo lo antes posible. Disculpan las molestias. Estamos solucionando el tema. Unos segundos, por favor. Buenos días a todos y a todas. Perdonad por este pequeño retraso. Creo que no me habéis oído antes, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser retomar un poco con la introducción que os ha presentado Pilar Maza. Vamos a recordar el procedimiento de modificaciones del programa y vamos a analizar caso a caso dentro de cada modificación las novedades de flexibilización por causa de la crisis sanitaria. Entonces, el primer recordatorio es que, y sobre todo para los proyectos que a lo mejor estáis empezando ahora de la tercera convocatoria, recordaros que existe una guía de modificaciones. Entonces, esta guía en la que viene explicado paso a paso todos los elementos que hay que incluir en la modificación, todo lo que hay que tener en cuenta, se encuentra en la plataforma SIGEFA, en la plataforma web de POCEFA, en la pestaña de documentación, y como veis aquí en el recuadro, guía de procedimiento de modificaciones. Esta guía, como hemos recordado, ya está actualizada con todas las novedades de flexibilización. Para tener en cuenta todas las necesidades de los proyectos en esta situación especial, hemos hecho 2 oleadas de encuestas para conocer el impacto que tenía la situación en los proyectos. Entonces, en base a estas encuestas, lo que hemos conseguido es agrupar las necesidades de los proyectos y ver qué tipo de modificaciones pues van a ser necesarias para la mayor parte de ellos. Entonces, una vez que sepáis concretamente qué tipo de modificaciones vais a necesitar, lo más importante es que nos contactéis
bien a través de Skype a las gestoras o a través de un mail para plantearnos vuestras modificaciones y que nosotros pues, conozcamos de primera mano lo que vais a plantear. El que inicia el proceso es el jefe de fila y recordar que es un proceso conjunto que aunque la tarea le corresponde al jefe de fila, tiene que haber un acuerdo con el resto de los socios porque todos formáis parte del proyecto y todos tenéis unas necesidades concretas, entonces tenéis que acordar. Vamos a hacer un pequeño recordatorio también del proceso completo. El jefe de fila cumplimenta la tarea solicitud de modificación en sí jefa. Es muy importante que cumplimentéis todos los apartados, que la documentación requerida en cada tipo de modificación esté incluida y que esté todo correctamente justificado. La SC va a ser la que instruye y el programa, los miembros del programa, a través de consulta, aprobarán o rechazarán esta modificación. Si se aprueba la modificación, conllevará o bien una actualización o una adenda al convenio FEDER que os enviaremos. Lo más importante aquí es tener en cuenta que a nivel interno todos los procesos que teníamos de modificación se van a acelerar. Entonces ya no serán meses, sino que vamos a cortar, como decía Pilar, días o semanas. En cuanto a las modificaciones, sabéis que hay un procedimiento ordinario y uno extraordinario. Entonces, si vuestra modificación es una modificación que ha sido consecuencia de la situación de crisis sanitaria, tendréis que marcar siempre en vuestra tarea de modificación que se trata de un procedimiento extraordinario. Es muy importante que lo marquéis porque así nosotros vamos a tener identificadas todas las solicitudes derivadas por este motivo. Como os decía, es importante que rellenéis toda la información relativa a la modificación, es decir, qué tipo de modificación vais a solicitar y su justificación, y que rellenéis la candidatura provisional. La candidatura provisional son las partes del formulario que van a cambiar. Entonces, por ejemplo, si vais a solicitar una modificación del plan de acción, vais a tener que pedir una modificación del plan de acción y en la candidatura provisional se os abrirá el plan de acción para que cambiéis los apartados del plan de acción completos, por ejemplo, pues, las actividades de una acción. Si es el plan financiero, se os abrirá el plan financiero para que lo cambiéis. Por último, cuando terminéis todo, tenéis un botón que es comprobar en la tarea y a través de este botón podréis ver si efectivamente el sistema hace una especie de comprobación y os va a dar errores si hay algún error en la tarea. Ahora vamos a pasar a los cambios, a los tipos de modificaciones que hemos visto que van a afectar más a los proyectos e iremos una por una comentando las novedades. Hola, buenos días. Voy a continuar con la presentación sobre los tipos de modificación que son posibles y que están más vinculados a la crisis sanitaria. Como ha explicado mi compañera Teresa, existen en la guía de modificaciones, existen 8 tipos de modificaciones posibles. En este caso, como estamos haciendo un seminario específico sobre las modificaciones que vamos a hacer debido a la crisis sanitaria, solo vamos a explicar unas 6. Entonces, como os han explicado tanto Teresa como Pilar, es muy importante que identifiquéis este tipo de modificaciones provocadas por la crisis sanitaria como de procedimiento extraordinario, ¿vale? Porque esto nos va a permitir identificarla como
por causa del coronavirus y entonces lo vamos a tramitar de una manera más rápida. Y además, bueno, pues os va a permitir superar unos ciertos límites que actualmente existen en la guía. Por ejemplo, en el caso de las prórrogas, que va a ser una de las modificaciones o de las virtudes más recurrentes, porque, como todos sabéis, pues debido al estado de alarma o el état d'urgence en Francia, pues ha habido una serie de parón generalizado y tal y como hemos recogido y hemos podido leer en las encuestas que habéis cumplimentado, pues ha habido infraestructuras que han tenido que paralizar, la frontera ha estado cerrada, no habéis podido hacer muchos de los encuentros que estaban previstos entre el partenariado, muchas de las actividades de formación que estaban previstos no se han llevado a cabo y probablemente pues han tenido que posponerse no solo durante ese periodo que ha durado el estado de alarma, sino que además puede ser muy posible que se alargue incluso de un periodo más largo que esto. Entonces, tenéis que saber que aquellos proyectos que ya solicitaron una solicitud de modificación y que estaban ya en el límite, por ejemplo, habían solicitado un tercio de la duración de su proyecto, habían solicitado un año de prórroga, en este caso, si es provocado por la crisis sanitaria, van a poder solicitar una prórroga nueva. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es por eso la importancia de identificar este tipo de solicitud como extraordinaria. Ahí hemos puesto en esta pantalla, podéis ver una serie de causas que podrían provocar esta necesidad de solicitar un cambio de calendario, pero podría haber muchas otras. Muy importante que nos lo justifiquéis. El único límite de momento que se pone desde el programa es que no se puede ir más allá del 1 de junio del 2022. Esta es la fecha de cierre del programa. Otro tipo de cambio posible que hemos identificado causado por la crisis sanitaria son cambios en el partenariado y en los socios asociados. Puede ser que alguno de los socios se haya visto fuertemente afectado por el coronavirus y decida o dejar el partenariado o simplemente ha tenido una reducción de presupuesto y entonces, bueno, pues hay cambios que le pueden afectar. Entonces, muy importante que si hay algún socio que tiene la necesidad por causas de fuerza mayor salir del partenariado porque no puede continuar su actividad, es muy importante que el partenariado valore que el proyecto tiene que seguir manteniendo ese componente transfronterizo, es decir, que tiene que haber al menos 2 socios de los 3 estados que conforman la esencia del programa POCTEFA. El último cambio que voy a explicar yo, luego continuará mi compañera Amaya, es los cambios relativos al plan financiero. Puede ser que haya habido reducciones de presupuesto porque muchas de las acciones que estaban previstas pues no se han podido realizar y habéis decidido directamente no realizarlas. Entonces, eso ahí supondría una bajada, un descenso del coste total y por consecuente también del FEDER. Entonces, habría que hacer una modificación del plan para ajustarlo. Y puede ser también que un socio quiera sobreejecutar, hacer más acciones y asumir las que otro socio ya no puede hacer. Entonces, habría un reparto presupuestario. Este tipo de cambio es posible, pero nos lo tenéis que decir con la mayor rapidez posible para que proyectos que se quedaron en la lista de reserva en la última convocatoria puedan aprovechar este FEDER sobrante y puedan programarse cuanto antes. Así que nada, voy a dar paso ahora a mi compañera Amaya, que os va a hablar sobre la tabla de costes y el plan de acción. Muchas gracias. Buenos días. Pues nada, continuamos con la solicitud de modificación de la tabla de costes. Bueno, como os hemos comentado, hemos hecho 2 oleadas de encuestas y bueno, pues ya con algún intercambio que hemos tenido con algún proyecto, prevemos que a las solicitudes de prórroga parte de ellas estén ligadas a un incremento considerable en la partida de gastos de personal. Por ejemplo, se ha puesto antes el ejemplo de experimentos que se hayan tenido que parar, pero bueno, a los investigadores se les ha seguido pagando y si se prorroga se les seguirá pagando. Entonces, bueno, pues aquí recordaros lo que ha apuntado Pilar Maza al principio, que en algunos casos en los que había alguna entidad que no podía aumentar sus gastos de personal porque se encontraba con una limitación
esta limitación ha desaparecido, son casos muy concretos, nos podéis contactar directamente a la Secretaría si creéis que estáis en un caso de estos. Y bueno, y otro cambio pues, que se prevé, por ejemplo, en la tabla de costes, pues es incremento en la categoría de gastos de equipo, un decrecimiento de la categoría, o sea, una disminución en la categoría gastos de desplazamientos, bueno, pues un poco todo originado por esta crisis sanitaria. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de los casos no vais a tener que solicitar una modificación. Esto lo veremos más adelante, después de esta diapositiva que también os voy a explicar, porque bueno, no hay que solicitar porque en el convenio FEDER, que tiene firmado el jefe de fila en representación de todos los socios con la autoridad de gestión del programa, ya se indica que se permite una desviación positiva de hasta un 10%. ¿Vale? Aquí tenéis una fecha en esta diapositiva que es clave porque cuando estamos hablando de medidas excepcionales, de gastos no previstos inicialmente en el formulario de candidatura ligados a la crisis originada por el COVID-19, pues obviamente estamos haciendo referencia a gastos incurridos a partir del 1 de febrero de 2020, que es cuando la Comisión Europea pues, es la que ha indicado como fecha a partir de la cual serían este tipo de gastos elegibles, que es cuando se tuvo un poco conocimiento. Por ejemplo, aquellos gastos que hayáis tenido por cancelaciones de eventos, tal, siempre y cuando sean a partir del 1 de febrero, pues serán elegibles. Volvemos a la tabla de costes. Yo había empezado a hablaros de la solicitud de modificación relativa a la tabla de costes. Queremos insistiros en que en la mayoría de los casos no es necesaria una modificación de la tabla de costes. Si vais a poner gasto en una categoría inicialmente a 0, no es necesario. Si vais a incrementar gastos de personal, no es necesario. Si disminuís gastos de viajes, no es necesario. Solo es necesario cuando después de hacer un análisis que tiene que hacer el jefe de fila se detecta que la proyección de cómo se van a ejecutar los gastos, en esa proyección haya una desviación entre categorías de gastos a nivel en el global del proyecto que supere un 10%. Y en todo caso se permitirá una desviación de hasta el 20%. Si me pasas la diapositiva, por favor. Para hacer el cálculo, que esto es una pregunta que nos hacéis muy a menudo, os hemos traído otra vez este ejemplo que lo utilizamos el otro día para los proyectos que se programaron en la tercera convocatoria, que yo creo que os va a ayudar a saber detectar cuándo efectivamente existe esa desviación. Muchas veces nos hacéis la consulta a nivel de socio. Miréis esta desviación en el presupuesto de un socio. Esto hay que mirarlo en el presupuesto global del proyecto. Lo que tiene que hacer el jefe de fila, por ejemplo, en estos momentos en el que puede haber un vuelco en el presupuesto, es solicitar a todos los socios del proyecto una proyección de cómo van a ejecutar los gastos por categorías de gastos, ya ni por acción, ni por año, ni nada, por categoría de gasto. ¿Vale? Entonces aquí en este ejemplo pues veis en la primera columna las categorías de gasto que tiene el programa, en la segunda, que es la primera de cifras, tenéis lo que se aprobó en el formulario de candidatura, es la tabla de costes que cuelga del formulario de candidatura en SIGEFA, entonces de ahí podríais sacar los totales dentro del proyecto para cada categoría de gasto y en la tercera columna el jefe de fila, una vez recabada la información de todos los socios, digo de todos porque si le falta de uno ya no puede hacer este cálculo, porque donde unos suman, otros restan. Entonces, bueno, una vez hechos las sumas de los totales de categorías de cada socio, cumplimentaría esta tercera columna y ahí haría una comparativa con lo inicialmente aprobado y en rosa veréis que solo se toma el dato de la desviación positiva. Entonces, en aquellas partidas en las que se prevé un incremento, se hace la suma de las diferencias de estos incrementos, que es el dato que veis en la última columna, y ese total, que en el caso de ejemplo es pues, en torno a 170.000, sería el total de la desviación positiva
en el global del proyecto por categorías de gastos. Entonces, nada, esto ya es simplemente hacer una regla de 3 y para ver qué porcentaje representa con respecto al coste total elegible del proyecto. En este caso, el ejemplo, tendríamos una desviación de un 16,60%. Y esto indica que el jefe de fila tendría que iniciar una solicitud de modificación de la tabla de costes. Insistimos, la tabla de costes únicamente se modifica si existe esta previsión de desviación. Si no, nuestro controlador de primer nivel, y las guías ya están actualizadas, ya es conocedor de todos estos cambios que han sido aprobados y no es necesario una aprobación por nuestra parte previa. No obstante, en cualquier caso, si tenéis dudas, pues os podéis contactar a la gestora del proyecto. Y el último de los cambios, que se corresponde con la ficha número 8 de la guía de modificaciones, son aquellos ligados a cambios en el plan de acción. A ver, aquí ya se habéis venido hablando a lo largo de toda la presentación, cambios pues, que puedan derivarse de cambio de las actividades presenciales a que se organicen de manera telemática. Aquí lo que sí que os animamos es que desde ya empezáis a prever alternativas ante posibles nuevas oleadas, si hubiese que nadie lo desea, vuelta al confinamiento en el que hemos estado. Entonces, bueno, pues para no volver a parar o que afecte la medida de lo posible a vuestro proyecto, sí que os invitamos un poco a que redibujéis vuestro proyecto. Veáis qué acciones en cuáles podéis prever una alternativa, un plan B o un plan C, para que, bueno, pues para anticiparnos un poco a lo que pueda pasar y que el proyecto se siga ejecutando. Estamos abiertos a todo, siempre y cuando no cambie la naturaleza del proyecto, obviamente. O sea, hay proyectos que se podrán rediseñar porque han cambiado un poco las prioridades, pero siempre y cuando se mantenga la naturaleza del proyecto aprobado. ¿Vale? Aquí un ejemplo así común para todos los proyectos, pues por ejemplo, aquellos proyectos que habéis sido ahora programados, aprobados en tercera convocatoria, que estáis pensando en vuestros seminarios de lanzamiento, pues os animamos a que los hagáis de manera telemática y los que estáis ya cerrando y estáis con el cierre, pues que también los celebréis de esta manera. Para cerrar un poco esta parte de las modificaciones, bueno, pues deciros que os animamos a que hagáis un análisis en profundidad cuando vais a hacer un cambio, que no os quedéis solo en un cambio, porque muchos cambios están relacionados, entonces que juntéis todas las modificaciones en una única solicitud de modificación. Y nada, y que tengáis en cuenta que siempre estamos las gestoras, bueno, la referente que tengáis de vuestro proyecto en el seno de la Secretaría Conjunta para asistir al jefe de fila, beneficiario principal, incluso pues si queréis concertar alguna reunión por Skype o algo para contarnos las particularidades o sea, las dificultades por las que estáis pasando y ver con vosotros a ver qué soluciones se pueden dar, pues estamos abiertas a todo. Y sin más, voy a devolver la palabra a Pilar Maza, coordinadora de la Secretaría Conjunta, para que cierre con las conclusiones. Pues muchas gracias, Amaya. Simplemente voy a hacer una brevísima síntesis de lo que se ha estado hablando y, bueno, añado también que hemos ido respondiendo a todas las preguntas que nos estáis haciendo en el chat. En los pocos minutos ya que quedan podéis hacer alguna más, no obstante, ahora os recordaremos nuestro correo porque cualquier otra duda que tengáis después de este seminario, bueno, y en cualquier momento ya sabéis que estamos disponibles para responder vuestras dudas. A ver, perdón. Bien, en relación al tema del procedimiento de modificaciones, insistir en que vamos a ser muy ágiles y muy rápidos en responder a las solicitudes que estén vinculadas con la situación de crisis sanitaria. Como acaba de decirnos Amaya, muy importante que agrupéis las modificaciones y no presentéis varias modificaciones porque os va a suponer también un esfuerzo a vosotros extraordinario y que también es importante que sea un trabajo
colectivo, con todos los socios del proyecto. Recordaros que el programa ha hecho un esfuerzo también en la desmaterialización, en el uso telemático total en el caso de las declaraciones de gastos. Ya era también anteriormente el procedimiento de modificaciones y también pues, que ha habido unas modificaciones en las reglas financieras del programa que van vinculadas al tema de equipos informáticos, a los gastos no previstos, a los límites en porcentaje de los costes simplificados, es decir, de las categorías de gasto a tanto alzado y, sobre todo, que os recomendamos que descarguéis las guías del programa, que las actualicéis con las nuevas versiones y tengáis en cuenta estas últimas versiones y no las anteriores. Vuelvo a recordar también que el 1 de julio tendremos un webinar sobre el estado anual de los indicadores y que va dirigido a los beneficiarios principales, que en breve recibiréis la invitación, y que la próxima fecha de declaración individual de gastos es el 1 de septiembre. Nuestro correo para dudas y preguntas es consultas@poctefa.eu. Yo creo que todos vosotros ya tenéis además identificada a vuestra gestora, a los jefes de fila, que son los contactos con el programa. También sabéis que además de por correo electrónico estamos disponibles en Skype. Todo el equipo tiene una cuenta y podemos reunirnos con vosotros pues, en cualquier momento sin ningún problema. Bueno, y no tenemos ningún comentario más que añadir a la información que hemos dado. En breve también estarán las presentaciones disponibles para que podáis volver a ver si necesitáis o descargaros las presentaciones de diapositivas. Y bueno, por nuestra parte, agradeceros la participación. Además, ha habido una participación muy elevada. Estáis más de 220 personas escuchando en este momento. Muchísimas gracias por la atención y estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración sobre este tema. Gracias.